médicos descubrieron que los recién nacidos identificaban el sonido del corazón de la madre. Y había un chiquito que lloraba mucho, y a alguien en el hospital se le ocurrió, ¿por qué no pones en altavoz el sonido del corazón de la madre de ese pequeño? Que la señora estaba muy delicada de salud. Y en cuanto se escuchó el latido del corazón, el niño se calmó. Bienvenidos a su programa de Conexión en Línea, Unión Campesina. Sí, es una prueba científica. De la relación tan estrecha que hay entre la madre y su hijo. Así es. Todavía la psicología a nivel mundial podríamos decir que está en pañales. Estamos todavía en el prueba-error. Pero ya en esta circunstancia de la importancia de una mamá en la infancia, pues ya es camino recorrido, ¿no? Entonces, pues precisamente son los estímulos, lo que tú estabas hablando, ¿no? La voz, el corazón, el olor, todo eso que no necesita otra cosa más que ser un estímulo para el bebé y para la mamá. A veces con una simple mirada se dicen muchas cosas entre la mamá y el bebé. Pero si la mamá lo rechaza. Mm, O puede ser perjudicial también, si la es madre es perjudicial, perjudicial. claro. Acuérdense lo que habíamos hablado acerca de las 5 heridas. Uh-huh. Entonces, la primera herida es el rechazo y luego el abandono. La mamá lo está rechazando. Si lo que te comentaba yo, tiene el 50% de la mamá y la mamá no lo rechaza, pues ya a ese 50 vele quitando. Uh-huh. Dependiendo del tipo de rechazo. Si es total y absoluto, pues es el 50%. Nada más tendría el del padre. Y si el padre no está, que muchas veces es lo que sucede. A veces el papá no se hizo cargo. Y la mamá en coraje al papá no quiere al bebé y lo rechaza totalmente. ¿Quién termina siendo madre y padre de ese niño, de ese bebé, de ese recién nacido? Los abuelos, los tíos. Entonces ya entran con un 100% de desconfianza, esos pequeñitos. ¿Sale? Todo esto que hemos mencionado es lo que ayuda en esos vínculos duraderos para dar seguridad, una inteligencia emocional también en el bebé. El bebé tiene también, va aprendiendo en el trayecto del día a día, del minuto a minuto, el que si llora, obtiene leche. Uh-huh. El que si llora, obtiene la caricia de mamá, la atención. Todo eso es una inteligencia emocional que el niño va desarrollando. A veces yo determino que es mucho más importante la inteligencia emocional de un ser humano a la inteligencia científica o empírica. ¿Nos podrías explicar para nuestro auditorio qué es la inteligencia emocional y qué es la inteligencia científica? Bueno, la inteligencia científica es aquella que aprendemos en la escuela, ¿no? Todo lo que viene en libros, toda aquella teoría, todo eso. Lo empírico es lo que vamos aprendiendo a través de los padres, a los abuelos, y lo vamos aprendiendo de manera empírica, tradicional. Y la emocional es la que nosotros mismos vamos aprendiendo con el día a día, lo que te mencionaba, el llorar. El niño aprende que si llora, obtiene la atención. Si llora más fuerte, es por el cambio de pañal. Las que son mamás no me dejarán mentir. En este caso, tú que eres mamá, sabes perfectamente que vas identificando el llanto de tu hijo dependiendo de lo que quiere. Si tiene hambre, no llora igual que si quiere que le cambies de pañal, o si le lastima algo en la ropa, o si algo lo picó. Los llantos son diferentes. El niño sabe perfectamente que el lenguaje que tiene con su mamá es por medio del llanto. Entonces, es la única forma de comunicación. Entonces, a eso es a lo que me refiero, por ejemplo, lo que es el conocimiento empírico, científico y emocional. Para mí es más importante el emocional. El científico lo vas a ir adquiriendo con el tiempo en la escuela de terceras personas. Se me fue el otro. El empírico lo vas adquiriendo por parte de la experiencia de tu familia, primaria y secundaria. Papás primeramente, los hermanos, los abuelos, los tíos,
que te van enseñando, ¿no? Por ejemplo, el niño que empieza a aprender con sus juguetes menores de 3 años a que le encantan los carritos porque el papá es mecánico o porque el papá es piloto, pero les encantan los cochecitos, ¿no? Entonces, Sí. ese es un conocimiento empírico, pero el emocional es el que el niño va determinando con el día a día, momento a momento, segundo a segundo. Por eso ese es el que yo determino con mucho mayor importancia. ¿Por qué? Porque determina tus emociones. Ese es el área cognitiva psicológica. El niño, obteniendo esa inteligencia emocional, te va a abrir camino para poder aprender los otros dos de manera más fácil. Por eso hay niños que aprenden más rápido en la escuela que otros, porque su inteligencia emocional es más amplia. Y cuando crecen, por ejemplo, nada más con la madre. Va con, No. con lo que te decía, ya va con el 50% menos, porque la mamá le podrá dar lo económico, a lo mejor le podrá dar todo el cariño, pero el niño siempre está en busca de Se lo puede dar su su otro abuelo, 50. un tío, Puede dárselo, pero ¿Alguna no es de la figura- misma manera. ¿no? alguna figura paterna. Sí, Por ejemplo, sí. no sé, el vecino. Puede tener el simbolismo de la paternidad, pero el niño, muy adentro de su ser, sabe perfectamente que ese no es su papá, ese es su abuelo. Ujú. Y conforme va creciendo y va siendo más grande el pequeño, Ujú. se va alejando de ese simbolismo que tiene con esa persona, hasta ubicarlo en el lugar que le corresponde, El abuelo, que el es el tío. abuelo y que es su tío. Y si son adoptados, por ejemplo, y los adoptan desde bebés. Llegan a sentirlo. Lo llegas a sentir porque tú mismo sabes que no existe algo que no te cuadra con esa persona. Es el ADN. O sea, la El madre, olor, por lo que te ajá, decía. el olor. El olor tan A lo simple, mejor la ¿no? mamá que lo adoptó, pues sí lo quiere mucho, lo cuida, lo procura, pero hay algo que... ¿Se han fijado que cada uno de nosotros tenemos un olor particular? Por ejemplo, yo huelo 50% a mi mamá y 50% a mi papá. Entre más voy siendo adulto, más voy recordando mi propio olor, por ejemplo, mi sudor, Ujú. mi aliento, y voy recordando a mi papá. Y me voy pareciendo también más a él físicamente. Eso, de una u otra manera, no lo podría yo haber tenido, ni lo puedo tener con una persona que me adoptó. Entonces, ya de entrada, un niño que no tiene mamá y no tiene papá, ya trae una herida, Ujú. ya trae una herida de abandono. A esa herida de abandono le puedes sumar la de rechazo si se siente rechazado. No se la sumas si los padres adoptivos hacen un buen trabajo de arroparlo. Yo siempre he estado en contra de que al niño no se le diga su origen, porque el niño de antemano lo sabe. El niño sabe que algo no cuadra, porque el verse él mismo al espejo y determinar sus rasgos físicos con la de la persona que lo adoptó, él sabe que no son iguales. Bueno, a veces Y desde pequeño, propiamente no hay una edad. Yo creo que es en el proceso de maduramiento de cada individuo, hombre o mujer, niño o niña. Si un niño lo pregunta a los 4 o 5 años, ese es el momento. Si no lo pregunta a esa edad y lo pregunta a los 7, a los 9, esa es la edad correcta. ¿Cuál es la edad correcta? Cuando el niño te lo pregunta. Es como decir, ¿qué horario es el correcto para comer? Cuando tienes hambre. Definitivamente. Cada niño es un universo independiente, es paralelo. A pesar de ser hermanos, somos totalmente diferentes. Cierto. Uno madura diferente a otro. Uno puede ser más maduro que otro, o el que maduró primero resulta que no es tan maduro como el más pequeño, que viene siendo a la misma edad más maduro. En fin, nosotros como papás vamos determinando a nuestros hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una hija de 19 años, pero me aventé la puntada de ser papá otra vez. Ahora con lo de la pandemia, pues, había que Este, aprovechar el Tenías tiempo, ¿no? tiempo. había muchos comerciales que ya había visto. Y ahora tengo una bebé de 2 años. De 20 a 2 son 18 años. Sí. Pero yo ya voy viendo la diferencia entre la mayor y la menor.
el mismo padre, la misma madre, la misma educación, Pero distinta época. pero distinta época. ¿No? Simplemente lo veo, 2 años y ya maneja con una soltura el teléfono celular, nos quita el teléfono celular. Soy enemigo, ¿eh? Soy enemigo de que los niños pequeños, los niños menores de 10 años no tienen por qué tener un teléfono celular. Eso los cohíbe demasiado, los aleja de la familia, los hace seres no independientes, sino dependientes de un aparato tecnológico. Pero me causa sorpresa ver como una niña de 2 años, la habilidad que tiene para mover los dedos ya de la tecnología, que por ejemplo, no lo tuve yo, no lo tuvo mi hija. Sí. O sea, es rápido. Yo todavía le estoy buscando y digo, ¿dónde está la R? Como cuando escribíamos a máquina de escribir, ¿te acuerdas? Nos tocó la máquina de escribir, a dedazo. Entonces, esas son las inquietudes de nacer en diferentes generaciones. ¿Se acuerdan que hablábamos de la generación X, la Millennium, etcétera, la vez pasada? Pues es lo mismo, es exactamente lo mismo. Cada generación va marcando los lineamientos para formar una familia. Por ejemplo, antiguamente se casaban tan jóvenes o las comprometían, porque no es que se casaban, las casaban a fuerza los papás tan jóvenes. Las comprometían, por ejemplo, entre compadres, entre la misma tribu, entre el mismo pueblo, de que mi hija se va a casar con tu hijo. Y ya era un matrimonio dado. Bueno, pues si el compromiso ya estaba, ¿qué es lo que se hacía con esa hija o con ese hijo? ¿Prepararla? Se preparaba para hacer un buen matrimonio, cosa que hoy no. Hoy no. Lo dijiste bien, me gustó lo que dijiste. Dijiste niñas educando niñas. Precisamente por eso yo siento que la educación, la formación de los jóvenes de ahora, de hace 20 años o 30 años para acá, va en declive. ¿Por qué? Porque ¿qué formación le puede dar una niña a otra niña? Si esta niña no sabe lo mínimo que sí sabía la abuela de los años 30, 40, que era cocinar, llevar la batuta de una casa, la ropa, la comida, las obligaciones, coser. A eso se le educaba una niña. Es más, la misma escuela participaba. Y te acordarás, a nosotros, los que tenemos ya 50 años, teníamos clases de cocina, teníamos clases de tejido, Cierto. que ahora no se da. Cosíamos botones, Hacíamos manteles. hacíamos manteles, Yo cojines. me tocó hacer manteles en la primaria y A todavía mí- tengo el mantel en casa. A mí me Punto de cruz. enseñaron Punto de cruz. sí, a tejer, Exactamente. y a Eran bordar. talleres. Eran talleres. Eran sí. talleres. Talleres, sí. Al hombre, electricidad, carpintería, Herrería. herrería. eh, Era un oficio. Ujú. A las preparándolos mujeres, para la vida, ¿no? la valenciana, camisa. Yo me acuerdo que mi mamá me decía, a mí ya no me tocó, pero a ella sí, hablando de generaciones, que ella le tocó que en su escuela le enseñaron a hacer ropa, porque no había almacenes como los de ahora. La Sí. ropa se hacía en casa. Las mamás hacían los pantalones, los calzoncillos, las camisas. Sacaban los patrones. Mi mamá cose. Bueno, para ella, ¿no? Y para Sí. nosotros y todo, ¿no? Y mi abuelita me acuerdo que hacía materna, hacía no sé, veía a la persona, tomaba las medidas y decía, a ver, vamos a hacerle un vestido, un pantalón, un suéter, lo que sea, ¿no? Y sacaba la misma talla, o sea, las tallas, o sea, con el mismo patrón, Sí. iba derivando las otras tallas y cosía. Y había también catálogos de vestidos y de, También. de Ah, ropa. también, sí, sí, sí. Sí. Ahora ya, por ejemplo, un vestido de novia lo compras. Ujú, Antes tenías que hacerlo. Lo tenían que Sí. hacer en la casa. ujú. Sí. Con esto hablamos de la importancia de una madre en la infancia. Entonces vamos englobando y vamos diciendo, A ver, sí. ¿qué era mejor? ¿La educación de antes o la de ahora? Cada quien en su época. Cada quien en su época. Ahora, ¿qué es lo más importante? Ahora lo más importante es tener la economía, el dinero
para poder hacer las compras. Gracias por escucharnos. No te pierdas la próxima emisión de Conexión en Línea Unión Campesina.